Palabras que inspiran. Un viaje hacia la intimidad y la esperanza. ¿Has pensado alguna vez por qué ciertas oraciones parecen tocar el cielo mientras otras se quedan estancadas? En los manuscritos antiguos hallados en Qumrán, los escribas se sometían a estrictos rituales de purificación antes de escribir palabras consideradas sagradas. Estas palabras tenían un poder transformador que podía derribar murallas y estremecer reinos. Hoy, esas mismas palabras están presentes en tu Biblia, esperando ser redescubiertas. Encierran secretos que Jesús compartió en momentos cruciales y que aún tienen el poder de cambiar vidas, aunque a menudo pasen desapercibidas. Abba, la intimidad restaurada con Dios. En el momento más angustiante de su vida, Jesús utilizó una palabra sencilla pero radicalmente transformadora, Abba. Este término arameo, que significa algo tan cercano como papá, marcó una nueva manera de relacionarse con Dios, rompiendo con las formalidades religiosas de su época. En el jardín de Getsemaní, mientras llevaba sobre sí el peso de los pecados del mundo, Jesús mostró que Dios no es un ser distante, sino un Padre cercano y accesible. Más adelante, el apóstol Pablo reafirmó esta verdad al decir que el Espíritu de Dios nos capacita para clamar, Abba, Padre, invitándonos a experimentar una relación de amor y confianza con nuestro Creador. Maranata, un mensaje de esperanza permanente. Durante las persecuciones del Imperio Romano, los primeros cristianos encontraron fuerza en una palabra llena de significado, Maranata. En arameo, este término puede traducirse como «El Señor viene» o «Ven, Señor», y era mucho más que un simple saludo, era un grito de fe y esperanza en medio de las pruebas. Escrito en las catacumbas y susurrado entre los creyentes, Maranata recordaba a los fieles que el sufrimiento era temporal y que la gloria eterna estaba por venir. Al cerrar una de sus cartas con esta palabra, Pablo dejó un legado de consuelo y expectativa que sigue vivo hasta hoy. Ebenezer, una señal de la fidelidad de Dios. Tras largos años de derrotas frente a los filisteos, el pueblo de Israel experimentó una victoria que solo pudo atribuirse a la intervención divina. Para conmemorar ese momento, el profeta Samuel erigió una piedra a la que llamó Ebenezer, cuyo significado es, «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Más que un marcador físico, Ebenezer era un recordatorio espiritual de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, incluso en los momentos más oscuros. Este concepto nos invita hoy a reflexionar sobre las victorias que ya hemos recibido de parte de Dios y a vivir con gratitud y esperanza. Shekinah, la presencia transformadora de Dios. Durante su travesía en el desierto, Israel fue testigo de la presencia visible de Dios a través de una columna de nube durante el día y de fuego por la noche. Esta manifestación, conocida como Shekinah, simbolizaba el habitar divino entre su pueblo. Cuando Salomón dedicó el templo, la Shekinah llenó el lugar con una intensidad tal que los sacerdotes no podían continuar con sus tareas. Hoy, esta gloria ya no reside en un edificio, sino en el corazón de cada creyente, transformando vidas con la misma fuerza y cercanía. His, el amor que nunca falla. Entre las palabras más ricas de la Biblia hebrea, His ocupa un lugar especial. Traducida como amor leal, misericordia o bondad, representa un compromiso eterno y un amor que persiste incluso cuando no hay motivos aparentes para seguir adelante. Este amor se manifiesta en la historia de Ruth, quien permaneció al lado de Noemí pese a las adversidades, y en el Salmo 51, donde David clamó por la misericordia de Dios tras sus errores. También brilla en la vida del profeta Oseas, quien, siguiendo el mandato divino, amó a una esposa infiel como símbolo del amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Shalom, más allá de la paz. La palabra hebrea Shalom va mucho más allá de una simple salutación o un «la paz sea contigo». Aunque originalmente comenzó como un saludo común, con el tiempo se transformó en una de las expresiones más profundas de la Biblia, llevando un significado mucho más amplio. Cuando los antiguos hebreos deseaban Shalom unos a otros, no solo expresaban el deseo de ausencia de conflictos, sino que invocaban una bendición que abarcaba todas las dimensiones de la vida, física, emocional, material y espiritual. Era un deseo de completitud, de plenitud, de que no faltara nada en la vida de la persona. En medio de las constantes guerras que enfrentaba Israel, Shalom se convirtió en algo más que una palabra. Fue una visión del mundo conforme a como Dios lo planeó. Los profetas hablaban de un tiempo futuro en el que hasta el lobo habitaría con el cordero, una imagen poética del Shalom perfecto, donde incluso las tensiones fundamentales de la naturaleza serían resueltas. En los escritos de los antiguos rabinos, encontramos una comprensión aún más profunda del término.
Enseñaban que el propio nombre de Dios era Salom, no porque Dios estuviera en paz, sino porque Él es la fuente de toda verdadera paz. Cuando Jesús dijo «La paz os dejo, mi paz os doy», se estaba presentando como el cumplimiento de esa antigua comprensión. La palabra Salom aparece en momentos cruciales de la historia bíblica. Cuando Gedeón encontró al ángel del Señor y temió por su vida, Dios le dijo, «Salom, no temas». Ese Salom no era un simple consuelo momentáneo, era una declaración de que, incluso en tiempos de guerra y opresión, Dios estaba estableciendo su paz completa. En el contexto del templo, los sacerdotes bendecían al pueblo con la famosa bendición aarónica, «El Señor te bendiga, te guarde y te dé Salom». Esta bendición era tan significativa que fue encontrada grabada en pequeños rollos de plata datados del periodo del primer templo, el manuscrito bíblico más antiguo jamás descubierto. En hebreo, la palabra Salom está conectada a la idea de completitud y pago. Cuando algo está Salem, de la misma raíz que Salom, significa que está completo, completamente pagado. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la obra de Cristo, que pagó todo para darnos su Salom perfecto. Durante las grandes fiestas en Jerusalén, una palabra resonaba con un poder extraordinario. Los peregrinos subían a la ciudad cantando los salmos Ayel, 113 a 118, en una expresión profunda de alabanza que aún hoy influye en nuestra forma de adorar. El término Ayel es la raíz del famoso Aleluya, que significa literalmente, alabad al Señor. En los textos antiguos, Ayel no era solo una expresión de alegría, era un llamado a la acción, una invitación a declarar públicamente las maravillas de Dios. Durante la Pascua judía, las familias se reunían para recitar estos salmos, recordando la liberación de Egipto. Pero este recuerdo no era solo histórico, cada generación era llamada a verse a sí misma como si hubiese sido liberada de la esclavitud. Los estudiosos creen que fue justamente este Ayel que Jesús y sus discípulos cantaron después de la última cena. Imagina la escena. El Mesías, horas antes de su crucifixión, cantando salmos sobre liberación y victoria, sabiendo que estaba a punto de realizar el mayor acto de liberación de la historia humana. En el Ayel, el poder estaba en transformar la memoria en una experiencia presente. Cuando Israel salió de Egipto, no solo estaban recordando un evento pasado, sino proclamando que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo aún actuaba en sus vidas. Los manuscritos antiguos revelan cómo el Ayel se cantaba de manera responsiva, con el líder proclamando cada verso y el pueblo respondiendo con Aleluya, creando una experiencia comunitaria unificada de alabanza. Ayel también tenía un aspecto profético, como en el Salmo 118, que habla de la piedra que los constructores rechazaron y que se convirtió en la piedra angular. Jesús aplicó esta profecía a sí mismo, mostrando que la verdadera alabanza siempre apuntaba al Mesías. En las antiguas sinagogas, inscripciones encontradas revelan cómo las comunidades deseaban vivir rodeadas por palabras de alabanza, recordando que la adoración no se limitaba solo a los momentos de culto formal. Kadosh, la santidad olvidada. Una de las escenas más impresionantes de la Biblia ocurre en el libro de Isaías, cuando el profeta tiene una visión del trono de Dios, donde los seres celestiales proclaman sin cesar, Santo, Santo, Santo. Esta triple repetición es única en la Biblia y revela algo extraordinario sobre la palabra hebrea Kadosh. Significa mucho más que solo santo o sagrado. Su raíz lleva la idea de separación y distinción. Cuando los serafines proclamaban Kadosh, estaban declarando que Dios es completamente otro, absolutamente distinto de todo lo que existe. Kadosh dibuja una línea clara entre lo divino y lo común. En los antiguos manuscritos del Mar Muerto, encontramos evidencias de cómo esta palabra moldeaba la vida diaria de la comunidad que se consideraba hijos de la luz, separados del mundo para vivir en santidad. Para esta comunidad, Kadosh no era solo un concepto abstracto, sino un llamado a una transformación radical de lo cotidiano. El impacto de esta palabra era tan profundo que incluso la arquitectura del templo fue moldeada por ella. El lugar más interno del templo, donde la presencia de Dios se manifestaba, era llamado Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santos, un espacio físico que representaba esta separación entre lo común y lo extraordinariamente sagrado. Cuando Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente y escuchó «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa», no le estaban diciendo que la tierra en sí era especial, sino que la presencia de Dios la hacía Kadosh. Esta palabra tiene el poder de transformar lo ordinario en extraordinario, a través del toque divino. Kadosh servía como un llamado constante a la diferenciación. «Sed santos, porque yo soy santo», decía el Señor. Este concepto de santidad era revolucionario en el mundo antiguo. Mientras que otras culturas veían a sus dioses como versiones ampliadas de los humanos,
con fallas y vicios. El Dios de Israel era proclamado como Kadosh, completamente otro, perfectamente puro, absolutamente único. El concepto de Kadosh también llevaba una promesa impresionante. Aquellos que se acercaban al santo podían llegar a ser santos, no por esfuerzo propio, sino por un proceso de transformación a través del contacto con lo divino. Es como un hierro común colocado en el fuego que comienza a brillar con el calor de la forja. Ruach, el soplido divino. En las primeras palabras de la Biblia, vemos el Ruach de Dios, el viento, soplo o espíritu divino, sobrevolando las aguas. Este término lleva consigo el misterio de la vida divina. En el relato de la creación del hombre, vemos nuevamente al Ruach en acción. Dios forma el cuerpo del barro, pero es su Ruach, soplado en las narinas del hombre, lo que transforma la materia inerte en un ser viviente. Ese momento de intimidad divina nunca se repitió en la creación. Los antiguos profetas también experimentaron el Ruach de maneras extraordinarias. Ezequiel, por ejemplo, fue llevado por el Espíritu a un valle de huesos secos, donde presenció al Ruach soplando sobre los muertos, y ellos revivieron. El Ruach conecta el soplo creador del principio con el poder vivificador del Espíritu. David, en el Salmo 51, clama: «No retires de mí tu Ruach santo». Sabía lo que sucedía cuando el Espíritu de Dios se apartaba, y temía el ejemplo trágico de Saúl. El Ruach no era solo una fuerza, sino la propia presencia de Dios interactuando con su creación. En el monte Horeb, Elías esperaba a Dios, y el Ruach se manifestó como un viento fuerte que despedazaba rocas. Sin embargo, Dios no estaba en el viento, sino en el suave susurro, una manifestación del hecho de que el Espíritu de Dios no se limita a manifestaciones dramáticas. Él también se manifiesta de forma suave y transformadora, como cuando Dios promete, a través de Ezequiel: «Pondré dentro de vosotros un nuevo espíritu». Esta promesa se cumplió de manera dramática en el día de Pentecostés, cuando el Ruach descendió sobre los apóstoles como un viento impetuoso y lenguas de fuego, creando una nueva humanidad a través de la iglesia naciente. Teía, alabanza profética. En los tiempos del antiguo templo en Jerusalén, existía un tipo especial de alabanza llamada teía, que no era solo música, sino una expresión profética que trascendía las palabras humanas. Teía es la palabra que da nombre al libro de los Salmos en hebreo, y tiene una dimensión sobrenatural única. Los antiguos maestros enseñaban que esta alabanza surgía cuando el adorador entraba en tal sintonía con el corazón de Dios que sus palabras se convertían en un eco de la propia voz divina. El rey David, conocido como el dulce cantor de Israel, era maestro en teía. Sus salmos no eran solo declaraciones de alabanza, sino profecías que atravesaron los siglos. Incluso cuando cantaba «El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha», estaba profetizando sobre el Mesías sin darse cuenta completamente. En los manuscritos de Qumrán, descubrimos que la comunidad esenia dedicaba horas específicas al teía, buscando la conexión entre lo humano y lo divino. En un momento dramático del Antiguo Testamento, cuando Josafá enfrentó un gran ejército, colocó a los cantores al frente. No cantaban canciones de guerra, sino teía, alabanza profética. El resultado fue una victoria, donde los enemigos se destruyeron entre sí. Este concepto era tan importante que Dios mismo se presenta como habitando en los teía de Israel. No solo era una figura de lenguaje, sino una revelación de cómo la alabanza profética se convierte en un trono terrenal para la presencia divina. El descubrimiento de palabras que transforman. En las ruinas de una antigua sinagoga, arqueólogos hallaron una pequeña inscripción con una palabra que desafía y amplía el concepto tradicional de justicia, tzedaká. En el mundo antiguo, la justicia se entendía como dar a cada uno lo que merece. Pero esta palabra hebrea lleva un significado más profundo, no solo justicia retributiva, sino la restauración de relaciones y la corrección de lo que está desalineado en el universo de Dios. Cuando los profetas clamaban por tzedaká, no pedían únicamente juicios justos, sino una transformación integral de la sociedad. La ley mosaica, por ejemplo, ordenaba que los bordes de los campos quedaran sin cosechar para los pobres y extranjeros. Esto no se llamaba caridad, sino tzedaká, una forma de restaurar la dignidad de quienes estaban en necesidad. El profeta Amós expresó esta idea con fuerza, que la tzedaká fluya como un río caudaloso. No se trataba de actos aislados de bondad, sino de un flujo constante de justicia y cuidado mutuo. Los antiguos rabinos enseñaban que el mundo se sostenía sobre tres pilares: la Torá, ley; la Abodá, servicio/adoración; y la Gemilut Hasadim, actos de bondad. Sin tzedaká, el tejido mismo de la realidad se desmoronaría.
Esta visión moldeó tanto la práctica religiosa como la vida comunitaria, conectando justicia y salvación de manera profunda e inseparable. Ira con acento, el temor santo. La palabra ira con acento, a menudo traducida como temor, va más allá del simple miedo. Se refiere a un temor reverente ante la grandeza divina. Cuando Moisés descendió del Sinaí con el rostro resplandeciente, el pueblo experimentó ira con acento, no solo terror, sino una mezcla de reverencia y atracción. Los sabios judíos diferenciaban entre ira taones, miedo al castigo, e ira taromemut, temor a la majestad divina. Mientras que el primero es una etapa inicial en la vida espiritual, el segundo conduce a una intimidad más profunda con Dios. En los Salmos leemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este temor se describe como la puerta a los secretos divinos, revelando dimensiones de la realidad que escapan a la percepción común. Incluso el Mesías, según Isaías, sería marcado por el temor del Señor, viviendo en constante conciencia de la majestad divina. Gesed, la misericordia eterna. Gesed representa un amor fiel que permanece incluso cuando todas las razones para amar parecen desaparecer. Es el atributo divino proclamado a Moisés. Dios es abundante en Gesed y fidelidad. Esta misericordia se ha comparado con el amor de un esposo que permanece fiel a pesar de la infidelidad de su esposa. La historia de Ruth y Noemí es un ejemplo humano de Gesed. Cuando Ruth decidió quedarse con su suegra viuda, su lealtad fue reconocida como algo más grande que la obligación. Boaz, quien fue testigo de su bondad, declaró: «Que seas bendecida por el Señor, porque este último Gesed es mayor que el primero». En los Salmos, la expresión «porque su Gesed es para siempre» celebra la naturaleza eterna de este amor divino que sostiene toda la creación. Emuná, la fe inquebrantable. Emuná, comúnmente traducida como fe, va más allá de una creencia intelectual. Se refiere a una confianza firme, como la de un bebé que depende completamente de la leche materna. Cuando Moisés mantuvo sus brazos levantados durante la batalla contra Amalek, la palabra usada para describir su persistencia fue emuná. Esta firmeza apunta a la idea de estabilidad y confiabilidad en Dios. El profeta Habacuc declaró: «El justo vivirá por su emuná». Este principio, repetido en el Nuevo Testamento, no es solo una regla, sino la esencia de la existencia del justo. En los Salmos, David escribe a Dios como su roca de emuná, una base sólida en medio del caos. Kavaná, la intención pura. Kavaná se refiere a la intención dirigida al corazón y la mente durante la adoración y las acciones cotidianas. Los antiguos maestros enseñaban que, sin Kavaná, incluso los actos más sagrados perdían su significado. Desde los rituales en el templo hasta la recitación de los salmos, cada acto debía realizarse con conciencia y propósito. Este concepto también se aplicaba a la vida cotidiana. Comer, trabajar e incluso hablar podían convertirse en actos sagrados cuando se realizaban con Kavaná. Así, la intención correcta transforma incluso los gestos más simples en momentos de conexión con lo divino. Teshuvá, el verdadero retorno. La palabra teshuvá, traducida como arrepentimiento, significa literalmente retorno. Va más allá del remordimiento o el cambio de comportamiento. Es un retorno al propósito original de nuestra existencia. Cuando David escribió el Salmo 51 después de su pecado, su teshuvá no fue solo una confesión, sino un camino profundo de restauración. Los profetas clamaban por teshuvá como una invitación para que el pueblo volviera a la relación íntima con Dios. Este proceso incluía reconocer el error, confesarlo, demostrar remordimiento, cambiar de comportamiento y, finalmente, comprometerse a actuar de manera diferente en el futuro. Conclusión: el poder de las palabras antiguas. Estas palabras hebreas no son solo vestigios de un pasado distante. Llevan un poder transformador que conecta lo divino y lo humano. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.